En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo. En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo. Tendrán que reconocer que soy brujo. Tendrán que reconocer que soy brujo. Cuando se analizan los grandes centros de poder desde la ciencia del energismo, hay una regla básica. Lo verdaderamente importante casi siempre queda registrado a la vista de todos, pero pocas personas saben interpretarlo. En tiempos recientes, con la atención internacional puesta sobre Nicolás Maduro, resurgen una serie de imágenes, grabaciones y registros públicos que desde la magia blanca resultan imposibles de ignorar. No se trata de rumores ni de versiones anónimas. Existen videos, fotografías y transmisiones oficiales en las que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro participaron en ceremonias religiosas no convencionales, muchas de ellas asociadas culturalmente a prácticas de santería, ritualismo afrocaribeño y actos simbólicos que diversas corrientes espirituales identifican con el camino de la magia ritual oscura. Desde la magia blanca, el análisis no es moral ni político, es energético y simbólico. La pregunta no es si alguien cree o no en estas prácticas, sino qué función cumplen dentro del ejercicio del poder. La ciencia del energismo enseña que existen dos caminos claramente diferenciados: el camino del despertar, la ética y la conciencia, la magia blanca, y el camino de la manipulación, la sugestión y el dominio psicológico, la magia negra o iniciación oscura. Ambos caminos existen, ambos han sido practicados históricamente y ambos dejan rastros visibles. Enmascarados, vestidos de blanco, abrieron la tumba y extrajeron sus huesos, cumpliendo las órdenes del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, el rumor popular fue que el cadáver se usaría para realizar rituales de magia negra. En el caso de Hugo Chávez, existen registros ampliamente difundidos en los que se le observa participando en actos rituales públicos, algunos transmitidos por medios oficiales, otros documentados por periodistas y ciudadanos. Estos rituales fueron presentados bajo discursos culturales, históricos y espirituales, pero desde la óptica energista, lo relevante no es el discurso, sino la estructura ritual del acto. La apertura de la tumba de Bolívar, además de innecesaria, tiene muchos rasgos de un ritual de necromancia. El hecho de que lo hayan hecho a la medianoche, que lo hayan hecho en un día cuya fecha es un número perfecto, pero además han faltado huesos del Libertador. Uno de los elementos más analizados por investigadores independientes es la utilización reiterada de símbolos, invocaciones y objetos rituales en espacios de poder institucional. El periodista David Placer, en su libro intitulado Los brujos de Chávez, recopila testimonios y material que describen ceremonias realizadas en entornos presidenciales. Este periodista no presenta estos elementos como sentencias, sino como relatos documentados por fuentes cercanas al poder. En el propio Palacio Presidencial, lo pude comprobar yo cuando accedí a él, había elementos extrañísimos, impropios de un palacio presidencial, y los propios custodios del Palacio Presidencial me llegaron a reconocer que sí, que ahí se hacían sesiones espiritistas. De la misma forma en que Chávez veía y sentía el espíritu de Simón Bolívar, Nicolás Maduro asegura siente el espíritu de su sucesor, quien hoy es venerado en Venezuela casi como un santo. Yo entré a una capilla chiquitica como a las 8 de la mañana, 8:30, y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Entonces yo me le quedé viendo. Se paró de una viga de madera. Desde la ciencia del energismo, estos actos no se interpretan como folclore inocente. Los rituales, cuando se realizan desde posiciones de poder, cumplen una función precisa: reforzar la autoridad simbólica y generar cohesión emocional en las masas. La magia negra, en este enfoque, no es necesariamente sobrenatural, es psicológica, sugestiva y colectiva. Realizan rituales en los que supuestamente son poseídos por el espíritu de personas muertas.
Tras la muerte de Chávez, lejos de desaparecer, este esquema simbólico continuó. Existen grabaciones ampliamente conocidas donde se observa a Nicolás Maduro participando en ceremonias religiosas públicas, algunas de ellas con elementos rituales asociados culturalmente a la santería, vudú y prácticas afrocaribeñas. Estas imágenes fueron difundidas por medios oficiales y redes sociales, lo que las convierte en material público verificable. Un culto en el que predomina el humo del tabaco, las velas, mucha aguardiente y una mezcla de figuras de vírgenes, santos católicos y deidades africanas. Desde la magia blanca, el análisis no consiste en juzgar creencias personales, sino en observar el patrón. La ritualización del poder. Cuando un jefe de Estado participa públicamente en ceremonias de carácter mágico-religioso, el mensaje no es solo espiritual, es simbólico y político a nivel inconsciente. Las prácticas de la santería están enraizadas por todo Venezuela, pero nadie imaginó que llegarían hasta los más altos puestos del gobierno, de la mano de Hugo Chávez. La medium y experta en la religión yoruba, Eida Peña, dice que según sus fuentes, la ceremonia realizada con la osamenta de Simón Bolívar se denomina esclavo de prenda y sus fines son malévolos. Algunas corrientes energistas sostienen que estos rituales funcionan como actos de consagración, donde el líder se presenta no solo como autoridad política, sino como figura investida de un poder superior. Este fenómeno ha sido estudiado en múltiples culturas y no es exclusivo de Venezuela. Sin embargo, el caso de Maduro adquiere relevancia hoy porque ocurre en un contexto de crisis extrema y alta exposición mediática. Es un signo que te registran a ti cuando tú te haces babalao. Pero Chávez no era babalao. Sí, pues. Chávez era babalao. Sí, se consagró. ¿Se consagró? Claro que sí. Él iba con babalao, con santeras, con paleros, siempre se estaba consultando. Mirando el cráneo, mirando el espacio donde estuvieron los ojos. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Que supuestamente se utilizó la exhumación como un ritual palero que, según esta creencia, Chávez habría utilizado uno de esos huesos para hacer un pacto con Bolívar para mantenerse en el poder. También se ha documentado en reportajes y análisis periodísticos, viajes, encuentros privados y ceremonias reservadas en países como Cuba, tradicionalmente vinculados a sistemas rituales del vudú y la santería. Desde la ciencia del energismo, estos desplazamientos no se analizan como turismo ni diplomacia convencional, sino como parte de una cultura del poder que invierte recursos en ritualizar su continuidad y los intereses de sus amos que nadie conoce. Si hasta ordenó exhumar los huesos del libertador Simón Bolívar y nadie entendía el por qué o para qué. El día de la exhumación de Simón Bolívar ordenó una cadena presidencial de radio y televisión de madrugada en la cual estableció un diálogo místico ante los huesos del libertador. En el lenguaje doctrinal de la magia blanca, se habla de iniciaciones oscuras cuando una figura de poder atraviesa etapas simbólicas de consagración, jerarquización y pertenencia a redes de influencia no visibles. Estas redes se conocen como logias o sociedades secretas. Mi papá había ido a una conferencia mundial de masones que fue en Argentina, y cuando él llegó al que designaron jefe de los masones a nivel mundial, se llamaba Diosdado Macapagal. Ese es otro cuento. Mi papá era masón, como Sifonte. Imagínate, ¿vale? Estuvimos llevando a Sifonte en estos días, al panteón, y luego masones. Un elemento clave en este análisis es la reacción de las masas. La ciencia del energismo enseña que los rituales de este tipo tienen mayor efecto sobre personas emocionalmente vulnerables, mentalmente polarizadas o sumidas en el miedo. De ahí que a pesar de crisis evidentes, surjan niveles de fanatismo difíciles de explicar desde la lógica racional. ¡Hasta la victoria siempre! Mi presidente Nicolás Maduro Moros, no te rindas porque aquí estamos los hombres y mujeres dispuestos a defender contigo nuestra patria. Desde esta perspectiva, la magia negra no hipnotiza de forma sobrenatural.
opera sobre el inconsciente colectivo, reforzando lealtades y anulando el pensamiento crítico. Por eso, para la magia blanca, el problema no es el ritual en sí, sino la inconsciencia colectiva que lo vuelve efectivo. Hoy, con Maduro bajo el foco mundial, la ciencia del energismo invita a mirar más allá de la coyuntura política, a observar cómo el poder sigue utilizando símbolos, ceremonias y rituales visibles para sostener estructuras invisibles. Y sobre todo, a recordar que ningún sistema de control puede sostenerse cuando la conciencia individual despierta. La magia blanca no llama al miedo ni al odio, llama al discernimiento. Porque cuando la conciencia se enciende, ningún ritual, ni político, ni ideológico, ni mágico, puede gobernar la voluntad humana. Desde la magia blanca, el despertar espiritual no consiste en señalar enemigos externos, sino en comprender cómo los sistemas de poder, sean visibles u ocultos, se sostienen gracias a la energía que las masas les entregan. Cuando la conciencia individual se fortalece, los rituales de control pierden eficacia. Las narrativas que vinculan a líderes políticos con prácticas de magia negra forman parte de un debate más amplio sobre el uso del simbolismo, el ritual y la energía en el ejercicio del poder. Analizarlas desde una perspectiva imparcial, espiritual y cultural permite comprender mejor cómo opera la influencia sobre la conciencia colectiva y por qué la magia blanca insiste desde hace milenios en que la verdadera revolución comienza en el interior del ser humano. Los mandatarios que han hecho de la brujería una política pública y sus convicciones más íntimas han removido todos los sectores de Venezuela. Debemos confirmar un secreto a viva voz: la vinculación de la religión yoruba, prácticas espiritistas y paleras que se realizaban dentro de los círculos de la revolución. El propio sitio donde él ha sido enterrado, el cuartel de la montaña, se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinación. Allí le han erigido una iglesia y la gente va y le pide casa. Pero la admiración es para los dos lados y los propios babalaos ahora también le rinden culto a Hugo Chávez. Y le pide trabajo, y le lleva ron, y le lleva agua, y le lleva café, todos los vicios que él tenía en vida, y cigarros. Chávez se presentaba como un verdadero chamán. No solo era respetado por el poder político, el poder armado que él manejaba, sino también por su entorno en el que quien se rebelara podía pagar las consecuencias, que estaba protegido por las divinidades. El cuerpo le queda a uno como desvanecido, cansancio, sueño, o sea, es algo, uno queda ronco. Cuando se saca tu espíritu para meter una entidad que nadie la conoce, pues, ni yo mismo. El propio Tarek El Aizami, el segundo de Maduro, dice que Hugo Chávez los está vigilando. Porque tú vas a Caracas y visitas las viviendas públicas que ha hecho el chavismo y están los ojos de Chávez pintados en todos los edificios públicos. Por ejemplo, Mitterrand, el mismo Pinochet, tenía consultores de carácter espirituales que no eran parte de las tradiciones religiosas que confesaban. Tendrán que reconocer que soy brujo. Amado enaku eyokoto amado adana adue topi adua kakoko nasedede manamu tanuku kano toki amado madan comadante achawecho. Le entrega Nacho al comandante presidente en nombre de los pueblos afroamericanos. Nos debemos sentir orgullosos de ser hijos e hijas de la madre África. Orgullosos y orgullosos. Intactos para recibir sus cantos en todas estas tierras americanas. Los cantos de Leguá al son del tambor. Y de ahí a salir a Cuba a hacerse interminables sesiones de macumbas con babalaos cubanos.
realizan rituales en los que supuestamente son poseídos por el espíritu de personas muertas. Porque lo mismo que tocan unos tambores santeros, lo mismo que hacen, organizan prácticas espiritistas en el propio Palacio Presidencial de Miraflores, también invocan a los espíritus. Desde los brujos cubanos de Chávez hasta los chamanes protectores de Maduro. Tendrán que reconocer que soy brujo. El 24 de junio de 2021, bajo la premisa de acto cultural, Maduro junto a la primera combatiente Cilia Flores inauguró un misterioso monumento en conmemoración al bicentenario de la batalla. Este monumento reposaba en medio de la oscuridad junto al mandatario chavista, la primera dama y los brujos invitados. En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo. Si nuestro comandante Chávez ha sido bautizado el Cristo Redentor de los pobres de América, el Cristo Redentor. En este mundo no le tengo miedo a nada, porque a Dios no le temo.